En la primera parte habíamos escuchado de esta sección en la que estamos haciendo referencia a la comunicación política en los gobiernos locales, las palabras, las enseñanzas de Ralph Murphy. Yo quisiera enfocarme ahora a continuación en algunos aspectos de el análisis de la opinión pública y por qué esto es importante para la gestión de un gobierno local, de un gobierno autónomo descentralizado. Y por eso es que me estoy preguntando, me hago a mí mismo la pregunta y quiero trasladarla: ¿cómo se generan las opiniones y las percepciones que ocasionan que un gobierno autónomo descentralizado tenga credibilidad y los ciudadanos expresen satisfacción sobre el trabajo que está haciendo? Esa es la pregunta que me estoy haciendo. Quisiera compartirla con todos ahora y abordarla sistemáticamente para encontrar algunas aproximaciones de respuesta. En primer lugar, por eso empiezo hablando de los elementos de la opinión pública. ¿Qué hace que la gente evalúe bien o mal la gestión de un gobierno autónomo descentralizado? La respuesta es que no hay una sola respuesta, es un complejo, es un factor una interacción de distintos elementos, entre los que podemos mencionar en primer lugar el estado de ánimo de la población, si la población se siente optimista, si la población está desesperanzada, si siente que las cosas están caminando en un determinado sentido, siente que su familia tiene una esperanza de futuro. Todas esas preguntas relacionadas con el estado de ánimo y a su vez con los problemas asociados a este estado de ánimo. Otro elemento, la confianza. La confianza, por ejemplo, en este caso que nos atañe en este momento, del gobierno autónomo descentralizado. ¿Cuánto confía la gente en una entidad, en una institución? ¿Confía mucho? ¿Confía relativamente algo? Tal vez su credibilidad o su confianza es poca, pobre, o definitivamente no confía nada. Y mirar a esas instituciones, a los distintos actores institucionales en su grado de confianza es otro de los elementos importantes. Porque si todas las entidades están en un grado de desconfianza muy alto, el grado de confianza o desconfianza que pueda tener el GAT está relacionado con ese contexto general. A continuación, también es importante explorar cuál es el grado de calificación que hace la gente sobre las áreas y los servicios que presta un determinado gobierno autónomo descentralizado a los ciudadanos. Y porque eso es importante, no siempre es lo mismo la evaluación que se hace, por ejemplo, me refiero, por ejemplo, en el tema de un municipio, a la recolección de basura, como el servicio de agua potable, son distintas. Y todo ese global es lo que va a llevarnos a tener una idea de la satisfacción, de la calidad que perciben los ciudadanos de los servicios y de la gestión del gobierno local en este caso. Y también tenemos que prestarle atención a los aspectos de comunicación, sobre los cuales me voy a extender un poco más adelante. Quisiera mostrarles algunos indicadores simplemente como ejemplo de algunas cosas que se hacen desde el punto de vista de la investigación de la opinión pública que pudieran ser interesantes y que pueden ser replicados. Tengo resultados nacionales, pero que se puede trasladar también al nivel local. Vemos aquí un gráfico que menciona el tracking sobre la percepción del futuro que tienen las personas acerca de sí mismas y de su familia. Cuando les preguntamos cómo cree usted que estarán usted y su familia en el futuro, ¿estarán mejor? ¿Estarán igual? ¿Empeorarán? Y estos son los resultados que vemos históricamente, cómo se ha ido comportando, y también es importante para mirar cómo en este momento está la panorámica, el escenario político nacional con este tema del estado de ánimo. La línea verde es quienes dicen o decían que piensan o pensaban que en el futuro van a estar mejor. Antes estaba aproximadamente hasta el año 2014 en algo más del 40% de la población que decía que estaremos mejor en el futuro, pero vemos que esta línea verde tiene un descenso intenso y ahora son muchos menos los que piensan que en el futuro la familia estará mejor, y ahora son también bastantes más
porque vemos que en el tiempo ha ido subiendo la línea roja de quienes piensan que en el futuro estaremos peor. Este es un gran cambio que se ha dado en el estado de ánimo a nivel nacional, y ese es un aspecto que hay que tomar en cuenta tanto a nivel nacional como a nivel local. Siempre mi pregunta, si tengo la oportunidad de ayudar, de asesorar a un gobierno local, va a ser preguntémonos cuál es el estado de ánimo de la población en este lugar para empezar a hacer un análisis real del escenario. Segundo punto o segundo ejemplo que quería mostrar, el análisis de los problemas. Les hemos preguntado en esta última encuesta nacional que el programa Opinión Pública Ecuador realiza periódicamente una vez cada mes. En la última encuesta del 30 de enero, ¿cuál es el principal problema suyo y de su familia en la actualidad? Los problemas mencionados más, con un porcentaje mayor, fueron los temas de mala economía, los precios demasiado altos, el desempleo, demasiados o nuevos impuestos principalmente, y a continuación le siguen temas relacionados con delincuencia e inseguridad. Vemos entonces que este escenario, que es el escenario nacional, que también puede ser trasladada esta misma pregunta, esta misma indagación al nivel local. A nivel local vamos a encontrar otras respuestas, pero a nivel nacional nos están diciendo que la población está preocupada en primer lugar por temas económicos. El mal estado de la economía, los precios altos del desempleo son los principales problemas que se mencionan aquí, que tienen estos porcentajes principales, y por eso la barra aparece en primer lugar. A estas personas que mencionaron estos problemas les hemos preguntado quién es el responsable de solucionar este problema, y vemos que en estos países vemos claramente marcado en área roja quienes consideran que la atención del tema de economía y de los precios altos es responsabilidad del gobierno nacional, y el tema del desempleo también es responsabilidad del gobierno nacional, con más del 70% de respuestas en cada caso. Hay algunos temas que tienen una competencia o digamos una atribución por parte de la gente de su resolución a el gobierno nacional, otras son como la seguridad o la delincuencia son atribuidas a la Policía Nacional. Hay temas relacionados con servicios básicos que son más de responsabilidad de los municipios, etcétera, y eso es muy importante conocer para entender la opinión pública de un determinado territorio. En este cuadro mostramos una calificación de servicios municipales en una encuesta que hicimos en el año 2015 en un municipio, no voy a indicar cuál porque simplemente para hacer una referencia a un ejemplo de cómo a mí me parece que se debería abordar una visión integral de la gestión del gobierno local. En este caso le hemos dicho, le voy a mencionar una serie de servicios que presta el municipio de esta localidad, de este cantón, y diga usted si es que califica este servicio de muy bueno, bueno, malo, muy malo, en una escala que va desde lo más positivo hasta lo más negativo, y con eso computamos un saldo y sacamos una tabla que nos permite evaluar cuáles son los servicios que están bien calificados y los servicios que no están calificados dentro del gobierno local. Recolección de basura, espacios, mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos como parques y jardines son los que tienen un saldo positivo en el caso de este municipio, más 43, más 23, porque hay una mayoría que considera que la gestión del municipio en estas áreas es muy buena. Obras de vialidad, ordenamiento del tránsito vehicular, higiene en control de mercados tienen unos saldos un poco más bajos. Y en el tema de seguridad ciudadana, este municipio obtiene una calificación abiertamente negativa, puesto que un 76% califica negativamente la gestión del municipio en esta área específica, seguridad ciudadana. Entonces, así vemos, esta tabla nos permite mirar algunos indicadores en dónde tenemos que mejorar y en dónde tenemos que prestar atención en función de la perspectiva de los ciudadanos. Otro ejemplo de otro indicador que es muy útil, que se denomina el tracking. Este es el caso de la gestión gubernamental 2009-2014, en las que separamos a las personas entrevistadas en una categoría que es si es que el hogar recibe
El bono de desarrollo humano lo tenemos a un lado, y los hogares que no reciben de bono de desarrollo humano los hemos separado. Y vemos entonces que comparando la calificación de la gestión del presidente de la República entre este periodo de 2009-2014, entre ese grupo recibe bono de desarrollo humano y el grupo no recibe bono de desarrollo humano, vemos que hay una diferencia. La línea azul gruesa son los que reciben el bono de desarrollo humano, y la línea celeste pálida son quienes no reciben el bono de desarrollo humano en cuanto a la calificación positiva. Y vemos que consistentemente quienes reciben el bono de desarrollo humano califican mejor, en este caso al presidente Rafael Correa, que quienes no reciben el bono de desarrollo humano. Este es un análisis que se ha hecho consistentemente en el tiempo y se confirma que existe una regla, se podría decir, en esa asociación. El hogar recibe bono de desarrollo humano, es más probable que tenga una calificación favorable de la gestión del gobierno nacional. Siempre como un modelo, como un ejemplo del tipo de análisis que se puede hacer para hacer una comprensión adecuada del estado de la opinión pública en un territorio, en una localidad determinada. Segundo punto, las formas de hacer comunicación. La pregunta que se hace es: ¿cuáles son los grupos, cuáles son los mensajes, cuáles son los canales que usa la gente para informarse acerca de lo que hace el gobierno autónomo descentralizado? Y por eso es que nos debemos preguntar primero cuáles son los medios más usados por la gente, cuál es el uso que da la gente a esos medios. No es igual en todo lugar. En algunos lugares existen radios muy preponderantes, en algunos otros lugares la gente se comunica más por la televisión. El internet es una herramienta de comunicación que está creciendo, pero que no ha llegado a todo lugar todavía. El otro punto es la credibilidad que tienen los medios de comunicación. Hay que preguntarse si ese canal de comunicación con la gente que es del medio de comunicación tiene la suficiente credibilidad para transmitir mis mensajes, o si por el contrario necesito crear mis propios canales de comunicación, puesto que vemos que los medios de comunicación de una determinada localidad no cuentan con la suficiente credibilidad. Todo eso también es muy variable. Y finalmente, la pregunta central acerca de qué hacer con las redes sociales y con el internet. Ya lo vemos más adelante. Este es un pequeño ejemplo de una gran encuesta, en cambio, que se hizo en el año 2014, en marzo del 2014, en donde fueron entrevistadas 5.554 personas en todo el país, en parroquias urbanas, en parroquias rurales, en distintas ciudades. Aquí tenemos un resultado que nos muestra un total nacional y desagregado por los cantones de Milagro, Daule, Quito, Cuenca, Guayaquil, Manta, Durán, Portoviejo, Chone, Santo Domingo. Hemos tomado una cierta diversidad de algunos cantones del país. ¿Cuál es el medio el que utiliza más para buscar temas que son de su interés? Así decía la pregunta. A nivel nacional, un 57% dijo televisión, el 11% mencionó a la radio, solamente un 6% dijo que utilizaba la prensa escrita, el 19%, esta es una encuesta del 2014, recalco, 19% mencionó al internet, y hay otros que dijeron todos, ninguno, o no respondieron a la pregunta, que son menos. Como vemos, entonces, la televisión es el medio de comunicación a nivel nacional, en el promedio, que tiene un mayor impacto, una mayor penetración, pero tiene variaciones muy significativas en las distintas ciudades. Por ejemplo, en Milagro es más importante la televisión versus en Quito, en donde solamente un 46% dice que es el medio que utiliza más para buscar temas de su interés. Y fíjense en qué pasa con el internet. Este es un dato que está cambiando día a día. 19% a nivel nacional dijo en marzo del 2014 que el internet es su medio preferido para utilizar, para buscar temas de su interés. En Milagro el 11%, en Daule el 14%, en Quito el 29%,
en Cuenca el 20%, en Guayaquil el 19%, por mencionar los primeros de todo este gráfico. Como vemos, es muy variable. En últimas encuestas que hemos hecho en este último tiempo, encontramos que la penetración del Internet ya con conexión domiciliaria es muy interesante en algunos espacios, específicamente en Quito, en Cuenca también, pero todavía presenta un déficit muy grande, muy importante, sobre todo en las zonas rurales y en las poblaciones que tienen las poblaciones más pequeñas. Hablemos de algunos otros indicadores que me parece que son importantes para hablar de la comunicación. La lectoría de periódico, el periódico impreso además. Un 22% dice que lee todos los días del periódico. Esta es una encuesta también de marzo, pero de 1978 casos, de marzo del 2014. Un 20% dice que lee el periódico 2 o 3 veces a la semana. Una vez a la semana lee el 16%. Solo los fines de semana 14%, menos frecuentemente que las anteriores 12%. No lee el periódico impreso, pero lo lee de manera digital 4% y nunca lee el periódico 13%. Lo que vemos aquí es que realmente el lector frecuente de periódicos estaría más o menos entre estos que leen todos los días y al menos 2 veces a la semana, que sumarían un 42%. Sin embargo, ¿qué periódico leen? Esa es la otra pregunta. Entre los periódicos más mencionados siempre aparece en primer lugar, sobre todo en la costa, el periódico Extra, que no es un periódico de lectura que se podría decir. En Quito tiene una preeminencia el periódico El Comercio, en Guayaquil El Universo, en el resto del país es un mapa bastante difuso, pero siempre la preeminencia de la lectoría del Extra es muy importante en todo el país. Otro, ¿con qué frecuencia escucha usted la radio? Aquí tenemos datos diferentes e interesantes. 33% de los entrevistados en esta encuesta de julio del 2014, 2.260 entrevistados, 33%, como digo, escucha todos los días la radio. El 21% entre 2 o 3 veces de la semana, al menos una vez a la semana 13%, solo los fines de semana 13%, menos frecuentemente que las anteriores 10%, y no escucha nunca la radio un 10% de la población. Diferencias importantes, sí, por supuesto, en la sierra se escucha más la radio que en la costa, 37% en sierra urbana, 44% de sierra rural escuchan todos los días la radio, versus 28% de costa urbana y 23% de costa rural. Lo que hablábamos hace un momento, la credibilidad. Las radios de esta localidad, preguntamos en esta encuesta, ¿transmiten información adecuada y veraz? Sí, dijo el 49%. Unas veces sí transmiten información adecuada y veraz, pero otras veces no, 31%. Nunca transmiten información adecuada y veraz, mencionó el 11%, no puede responder el 9%. Es un saldo, si bien relativamente favorable, sí nos está hablando de que también hay una credibilidad en cierta medida cuestionada hacia los medios de comunicación. Como estoy pasando un poco rápido, he hecho una selección de algunos datos y puedo mencionar, por ejemplo, que también hay una medición del grado de confianza que se tiene en los medios públicos, en los medios privados. A los medios comunitarios es realmente difícil evaluar por su casi inexistencia. Cuando se compara el grado de confianza que tienen los ecuatorianos en los medios públicos y en los medios privados, contrariamente a lo que nos dicen a través de los medios privados, la confianza en los medios públicos es levemente mayor que la de los medios de comunicación privados, y eso se ha sostenido durante el último tiempo. También otro de los mitos que se ha vendido es que la ley de comunicación coarta libertades, etcétera. La percepción de la gente es que no es así, que de hecho la ley de comunicación era un elemento muy importante y necesario para evitar abusos relacionados con la exposición de imágenes inadecuadas relacionadas con sexo, con violencia y con discriminación, y la población mayoritariamente considera que eso es necesario y por lo tanto considera que
que la existencia de una ley de comunicación es algo necesario en la sociedad. Eso es algo que también se ha visto en distintos estudios que hemos hecho durante los últimos años. Y por eso es que a veces uno se confunde cuando mira todas esas opiniones que circulan a través de los medios de comunicación, principalmente privados, acerca de las opiniones sobre la ley de comunicación. La gente lo reconoce como una necesidad. En el tema del Internet también me parece importante mencionar que les hemos preguntado cómo usted accede al Internet. Un 30% de la población nacional, esta es una encuesta bien reciente, 30 de enero del 2016, o sea, casi a la fecha diría yo, 30% dice que no accede de ninguna manera al Internet. Un 25% accede en su casa por el contrato con alguna empresa, con algún sistema de banda ancha o de fibra óptica. El 19% accede al Internet a través de acudir a un cafenet o a un cyber, como se denominan, en su casa, pero mediante el sistema de módem móvil el 16%, en el lugar de trabajo 4%, acuden a lugares con internet público inalámbrico el 4%, mencionó a los infocentros del 1% nada más, y en el lugar en donde estudia mencionó también el 1%. Existen importantes diferencias en costa, sierra, en la zona urbana, en la zona rural. En la zona rural, por ejemplo, un 35% no accede de ninguna manera al Internet hasta en este momento, al momento de realización del estudio. Y en donde existe una mayor cobertura de Internet en su casa por contrato con empresas es en la sierra, en donde el 27% ya tiene ese tipo de acceso al Internet. En la costa aparece con mayor presencia o mayor asiduidad el uso del cafenet o el cyber, siendo este un espacio muy interesante en donde se puede, que se debe considerar como un espacio de transmisión de información, de comunicación, etc. También hay una diferencia, como había mencionado, bastante sensible entre la provincia de Pichincha y en el resto del país, en donde existe un mayor número de hogares y una mayor frecuencia de hogares que tienen ya actualmente una conexión internet domiciliaria por un contrato de algún servicio que provea, que provea esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Con respecto al internet, es un medio que está creciendo, que cada día hay más usuarios del internet y por lo tanto es así de importante en ese sentido. Y sin embargo, también al mismo tiempo es importante decir que hay una porción de la población que no está conectada al Internet y que ese medio de comunicación hoy en este momento resulta insuficiente para llegar a determinados segmentos de la población, principalmente personas de edad adulta hacia arriba y personas que viven en zonas, en pequeñas poblaciones y en zonas rurales en donde la conexión a Internet se vuelve más complicada, y por eso es que tenemos que considerar la comunicación de manera integral. Hay población, sobre todo los jóvenes, que se comunican privilegiadamente a través de las redes sociales y del Internet. Hay población, sobre todo la población rural y de poblaciones pequeñas, que se comunica privilegiadamente a través de otros mecanismos que inclusive pueden llegar al boca a boca, prefieren tener reuniones, asambleas comunitarias, y todos esos mecanismos tienen que ser considerados en el momento de hacer una mirada comprensiva, integral de la estrategia comunicacional. Algunas indicaciones de algunas recomendaciones que nacen de nuestra experiencia con gobiernos locales. He tenido el privilegio, diría yo, de durante estos últimos años trabajar con muchos prefecturas, municipios, gobiernos parroquiales también, y acompañar en sus procesos de definición de sus estrategias comunicacionales, de investigación de las opiniones y percepciones de los ciudadanos, y me siento muy cercano a esta problemática. Por eso es que me atrevo a hacer algunas recomendaciones para la implementación de estrategias comunicacionales para los gobiernos locales. En primer lugar,
lo central, desde mi punto de vista y lo que me dice a mí la experiencia y mi formación, es que es indispensable investigar la opinión de la gente. No les estoy diciendo que contraten encuestas. Es importante que investiguen qué es lo que está opinando la gente, qué es lo que conoce, cómo está informada, qué opina y cuáles son las razones que están asociadas a esas opiniones, de una manera sistemática, objetiva, neutral. La encuesta no es el único mecanismo, existen muchas herramientas de investigación, cada una es la apropiada para cada circunstancia y para cada problemática. ¿Qué es lo que se busca? Escuchar qué es lo que dice la gente. Una encuesta se caracteriza principalmente por ir y golpear en la puerta de un hogar y preguntarle a algunas personas algunas cosas de una manera determinada y sistemática. ¿Qué estamos haciendo? Estamos escuchando a esa persona que muy probablemente no está organizada en un partido político, que no pertenece a una organización social ni a un gremio, y que muy pocas veces o tal vez nunca tiene la oportunidad de expresar su voz, excepto en el momento de votar. Pero también en el momento de realizar la encuesta nosotros le invitamos a esta persona que exprese de manera libre, sincera, espontánea sus opiniones, sus percepciones acerca de cómo ve la marcha de los asuntos en el cantón, en la parroquia, cuáles son los problemas que percibe, cómo está evaluando a sus autoridades, y a partir de ese diagnóstico nosotros trasladarlo a quienes son nuestros referidos, nuestros clientes, y ayudarles de esa manera a comunicarse mejor con la gente a través de la investigación. En segundo lugar, diferenciar que hay un proceso integral que le llamaría de información-educación, que no es lo mismo de publicidad y propaganda. La publicidad y la propaganda, yo cada vez estoy más convencido, es una pérdida de plata si es que no se hace en un contexto adecuado, si es que no se planifica adecuadamente. No hay que botar plata en campañas publicitarias sin ningún sentido, sin ninguna orientación. Las campañas tienen que estar articuladas dentro de una estrategia. Eso es muy importante, y esa estrategia tiene que tener el objetivo de informar y educar a la población. Porque no estamos solamente preguntándole a las personas si se sienten satisfechos con el sistema de recolección de basura, por ejemplo. Estamos preguntándoles qué tanto saben, cuáles son sus hábitos en el tema de la disposición de los desechos sólidos, para saber y para poder planificar estrategias comunicacionales para informar adecuadamente y para educar a la gente en cambios de hábitos. Y eso va a tener una repercusión mucho más saludable que simplemente hacer campañas de publicidad o gastarse la plata en propaganda y promoción. Por eso es que es importante diferenciar entre el proceso de información y educación de lo que es publicidad y propaganda, que es algo muy diferente. En tercer lugar, la tercera recomendación tiene que ver con la necesidad de apuntar con precisión a dónde va la inversión y planificar adecuadamente la inversión de la comunicación. En las actuales circunstancias ya no nos podemos dar el lujo, en realidad nunca nos debimos haber dado el lujo, pero ya es demasiado tarde para decirlo, de botar plata en campañas publicitarias y promocionales sin ningún sentido, y que no van dirigidas a nadie, porque van dirigidas a todo el mundo en general. Creo que en este momento hay que pensar en una comunicación muy dirigida específicamente a segmentos de la población, con un mensaje muy determinado a través de un canal de comunicación que es el más adecuado para cada segmento. Eso es lo que hay que buscar de una manera sistemática e invertir inteligente y responsablemente. Eso es ahora más importante que nunca, porque en la medida de la contracción de los presupuestos necesitamos saber exactamente, determinar cuáles son las necesidades, las demandas de la población, para planificar también las intervenciones y mantener de esa manera una buena relación con la población y garantizar la legitimidad y la credibilidad del gobierno local.
Me parece también, y se ha dicho aquí, que es indispensable tener medios de comunicación propios. Es difícil aspirar a tener un canal de televisión, es dificilísimo aspirar a tener una frecuencia de radio, sabemos todo eso, pero hay muchísimos otros canales de comunicación. Hay alcaldes que se comunican con sus electores a través de chat, de WhatsApp, y todos esos son canales de comunicación. Lo importante es que hay que asumirlos como propios, hay que construirlos como propios e implantarlos dentro de la entidad, de la institución. Tiene que ser parte de la cultura organizacional el fortalecer los canales de comunicación propios de la entidad, de la institución, del gobierno autónomo descentralizado. Y también finalmente contar con herramientas técnicas. Es indispensable hacer estos levantamientos de información apoyándose en el conocimiento científico y técnico que se ha desarrollado. Hay mucho, ahora el conocimiento es más ampliamente difundido y por lo tanto vale la pena acudir a ese conocimiento técnico y a esas herramientas técnicas que, como indicó la charla de Ralph, hay un menú muy grande y cada una tiene que ser adaptable a las circunstancias específicas de cada realidad. Inclusive eso también va por el tema del asesoramiento. En mi, creo que ya larga historia de participar en campañas, en consultoría política y todo eso, he visto mucha charlatanería, diría yo. Hay mucha vaciedad en asesoramientos comunicacionales. Yo creo que es del momento ya de asentar. El Ecuador ya tiene que dar el siguiente paso. En algunos otros países la comunicación política es prácticamente una industria que aporta en un porcentaje al Producto Interno Bruto de una nación, porque se ha profesionalizado, porque hay un gran conocimiento que se ha desarrollado y que se ha implantado como parte del conocimiento de una nación. Creo yo que como país, como sociedad, tenemos ya que desarrollar nuestro propio conocimiento. No es lo mismo hacer una encuesta en Estados Unidos que hacer una encuesta en el Ecuador. Nosotros hemos aprendido durante todos estos años esa gran verdad, que no hay que trasladar las herramientas de manera automática y mecánica y hacer una encuesta como si se hiciera en cualquier otro país industrializado, avanzado, desarrollado. Aquí tenemos otras circunstancias. Hay una importante población que tiene dificultades para la lectoescritura. A veces uno se encuentra con población que no ha tenido ningún tipo de educación y es otra la realidad, como sabemos, ¿no? Entonces hay que aprender de eso y desarrollar nuestro propio conocimiento y saber aprovechar de ese conocimiento que, como hemos dicho, ¿no? Recojo también las palabras del prefecto Gustavo Baroja en la mañana, de que no estamos promulgando el marketing, sino que estamos promulgando un uso adecuado de las herramientas de la comunicación política para lograr conectarse adecuadamente con las necesidades y con las demandas de la gente, saber escuchar y hablarles a ellos en un idioma, lenguaje que sencillo, simple, concreto, esperanzador, que les transmita cosas que ellos están necesitando. Muchísimas gracias y estoy abierto a todas las preguntas que ustedes quieran hacer.